Y las empresas más grandes del mundo hoy día son de crecimiento también. Por ejemplo, Amazon, Google son empresas que no reparten dividendos. Microsoft reparte muy poquito dividendo. Entonces, el inversionista que está ahí lo que espera es que la acción vaya subiendo de precio. Es crecer de precio, de valor. Que la empresa crezca, que se transforme en una bestia. El gallo no quiere repartir nada porque le está nada, todo lo reinvierte en el propio negocio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas, donde estamos trayendo a distintos invitados, expertos en diferentes materias, para que puedan de a poquito aprender de ahorro, inversión, cómo salir de deudas y todo lo necesario para ir armando tu propio camino financiero. Y hoy día estamos con Álvaro López, que yo pensaba que se llamaba Álvaro Bratia, pero alguien famoso, famoso. Aquí tenemos un famoso de YouTube. Vamos a aprender mucho de él, del mundo accionario. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, muy contento. Muchas gracias, Francisco, por esta invitación. De nada, yo muy feliz de que vengas para acá. Estamos hoy día capítulo doble, estoy emocionado, ¿no? O sea, venían de 2 invitados, pero a ellos se les ocurrió que hagamos 2 capítulos y esto va a ser un temazo, y me ayuda a generar más contenido. Pero vamos con lo primero, el principio. ¿Quién es Álvaro López? ¿Cómo te introdujiste en este mundo de la inversión? De hecho, acabo de saber que hace 2 semanas renunció a su pega porque gana plata de los dividendos. Así que se vienen muy buenas preguntas. ¿Quién es Álvaro? Oigan, quería decirles que muchas gracias a nuestro sponsor que hace esto posible, WOM, Santander Inversiones y Inmobiliaria Euro, que gracias a ellos estamos haciendo todo esto, que puedas aprender continuamente. Así que te invito a que en los comentarios los sigas, vayas a sus links y así nos ayudes a que este podcast siga. Bueno, Álvaro López es, yo, valga la redundancia. Hablar en tercera persona se puede. Exactamente, es raro. No, a ver, tengo 38 años, de profesión soy ingeniero agrónomo. Cuando estaba estudiando agronomía, en 4º año me di cuenta que no me gustaba tanto la carrera. Me gustaba mucho más la parte financiera económica, pero ya estaba en 4º, entonces tenía que sacar la carrera. Ya era muy tarde para cambiarse, así que decidí terminar esa ingeniería y hacer los clásicos posgrados del MBA y ese tipo de cosas que te llevan a una parte financiera. En paralelo, cuando tenía 20 años, decidí que no quería tener esta vida tradicional de 9 a 5 de la tarde trabajando por diversas razones. ¿A los 20 años te vino ese bichito? A los 20 años el papá de un amigo falleció, que tenía una buena pega, mucho estrés laboral y falleció, y yo era relativamente cercano a él. Y ahí dije, no quiero tener esa vida estresante tanto tiempo hasta los 65. Y ese fue como el primer switch sin entender ese concepto de libertad financiera. Eso no existía para mí en ese momento, ¿no? Simplemente no quiero eso. Ese fue como... No quiero eso. Ya quería tener algo que fuese distinto. Y empecé a pensar en cómo podía generar rentas pasivas y empecé por creo que lo que empiezan muchas personas, que son los depósitos a plazo. Vivir de los intereses. En algún momento vivir de los intereses. De los depósitos a plazo. De los depósitos a plazo. Claro, que claramente hecho, no se puede por un efecto inflacionario, pero... Sí, yo creo que no conozco a alguien que viva de depósito a plazo. Yo tampoco, pero ese fue el primer... quizás alguien multimillonario que le pasan, sí, que su hijo le heredan miles de millones de dólares, podría vivir de depósito a plazo, pero claro, alguien normal... Claro, lo normal es que no. Y yo empecé pensando en eso. Iba a vender a las ferias las pulgas, cachureos que podía encontrar. ¿Acá en Santiago? Acá en Santiago, y el dinero que ganaba a depósito a plazo. Y a los 22 años, conversando con compañeros de la universidad, empezamos a hablar de acciones. Y ahí es donde empecé a invertir en acciones. ¿A los 22 años? A los 22 años compré la primera acción. Y ahora tengo 38. Naturalmente, empecé a comprar acciones sin tener una estrategia. Eso te iba a preguntar. Acciones por lo que decían los corredores de bolsa, por una serie de cosas, sin tener una estrategia detrás. ¿Cómo lo hacías para invertir en ese momento? Porque me imagino que ahí todavía no existían corredoras digitales, había que ir a depositar al banco. A depositar al banco. Sí, en ese tiempo yo usaba la corredora de Corbanca, entonces iba al banco, hacía la cola en el banco, depositaba el dinero en la caja y después iba donde el ejecutivo y le decía qué acciones quería comprar. Y muchas veces yo iba pensando en una acción y la persona que estaba en la fila, antes que yo, me decía, no, compra mejor esta otra. Y en la fila tomábamos las decisiones de pero de muy profesional en ese momento. Muy profesional, absolutamente. Entonces, así fue como empecé en ese rubro. Y en ese tiempo compré acciones de un banco, del Banco de Chile. Los que han visto el canal de YouTube saben que es una de las empresas que más me gusta en Chile. Y es la única que compré sin vender después. Y las mantengo hasta el día de hoy. ¿Te compraste hace mucho tiempo Banco de Chile? ¿En qué precio? La primera. No, como 30 pesos. ¿Y hoy día cuánto está eso? Como 90, pero si sumamos todos los dividendos, más los dividendos en cría, que son dividendos en acciones que están entregando,
es una multiplicación de ese capital inicial como por 5 o 6 veces. Ya, dividendos De en eso- cría. Ya tengo una pregunta, no tengo idea de lo que dijo ahí, pero vamos a preguntar qué significa eso de los dividendos en cría. Dividendo en Vamos a llegar a eso. Ya. Ya, entonces, partiste, dijiste, voy a empezar me gustó este mundo accionario, no entiendo nada, pero invierto. ¿Ya? Exactamente. Así. Cosa que ahorraba, invertía. Exactamente. Y de a poco formándose, porque obviamente ¿Dónde sacáis plata en la universidad? trabajando en distintas cosas, jugando póker online. Póker online. Póker online. Yo era el más malo de todos mis amigos, y jugaba en límites bajos, pero algo de dinero se podía sacar. Y de a poquitito, con harta constancia. Si al final esto de ir acumulando capital a lo largo del tiempo es más constancia que ser muy bueno en inversiones. Ya. Hay un factor Eso que se es repite, psicológico. ojo, se repite constantemente el tema de la constancia. Es que es fundamental, porque muchas veces nosotros pensamos que, claro, para tener éxito invirtiendo hay que ser muy buen inversionista. Y el proceso de inversión, a mi juicio, el 50% es psicología. Ya. Cómo nosotros vivimos, con qué constancia vivimos, cómo vamos a reaccionar en los periodos de crisis, si arrancamos, vendemos todo, si compramos más posiciones, cómo vivimos la parte de la inversión. Nos centramos mucho en la técnica y poco en la psicología, y la psicología es más del 50% probablemente. ¿Y cuándo o cómo comenzó este canal de YouTube famoso, el Bratia, que ya tiene, para quien no lo sigue, le recomiendo ir a seguirlo, ya tiene casi 100.000 seguidores? Casi 100.000. Y que es de inversiones, como de análisis de empresa, De acciones y bienes raíces principalmente. acciones y bienes raíces. Partió el canal, bueno, y ahí explico por qué se llama Bratia. Año 2019. Después del estallido social, formé una empresa. Yo en ese momento estaba trabajando en una universidad y estaba dirigiendo... ¿Trabajando de qué, profesor? Profesor de economía y Tú eres finanzas. profesor universitario. Sí. ¿De economía y finanzas? Sí. Estudiando agronomía. Claro, es que después empecé a... No, MBA. Claro, pero empecé a trabajar en la escuela de agronomía. Y hacía clases de economía agraria y finanzas para ingenieros agrónomos, veterinarios, ingenieros forestales, algunas clases ¿Siempre te comerciales. gustó el mundo académico? ¿Eres profesor hace tiempo? Mira, yo nunca quise trabajar en universidad. Ya. Mi papá trabajó 40 años en una universidad y yo decía, no voy a ser como mi papá. Cuento corto, exactamente lo mismo. 10 años trabajando en una universidad. Ya. Me gusta mucho el tema de enseñar. Desde chico, yo creo que por mi papá. Ya. Tú lo veías a él enseñar constantemente. Claro, y él me enseñaba a mí mucho, entonces el tema del aprendizaje fue desde chico y tuve 10 años trabajando en Oye, una qué universidad. buena, ¿eh? Ya, no, bueno, no es primera vez porque Tomás Casanegra también es profesor, pero he tenido pocos académicos acá sentados y es un honor. ¿Viste? El tío ya fichado para pasar para Fine Up. Ya, Después te voy a sí. contar de qué se trata mi emprendimiento también. Ya, po. Y bueno, en ese momento estaba haciendo unos estudios acerca de las pensiones en el sector agrícola. Estaba dirigiendo unas tesis respecto a eso. Pensiones. Las pensiones tradicionales ¿Ya? en el sector agrícola, que las pensiones son muy bajas en general, pero en el sector agrícola son particularmente muy bajas, donde el segmento de la sociedad, Eso porque la gente trabaja temporal, cosas así. temporada, muchas veces negro, entonces las pensiones en ese sector son muy bajas particularmente, y estábamos dirigiendo unos estudios respecto a eso, y sabíamos el desconocimiento general que hay respecto al sistema de pensiones. Entonces, en un entorno de estallido social, donde Noma FP era uno de los temas principales del estallido social, nosotros sabíamos la brecha que existía de conocimiento sobre cómo funcionaba el sistema. Entonces ahí formé esta empresa, se llamaba Bratia, que era una consultora, pero también le di el giro sociedad de inversiones. Ya. Porque dije, bueno, tenía algunos departamentos en ese momento, algunas acciones de empresa, y dije, si aquí queda el desastre, quiero tener algún vehículo para proteger el patrimonio en vez de tenerlo a título personal. a título personal. Antes tenéis todo como tú. Claro, sigue estando todo a mi nombre. Ya. Porque en ese momento dije, ya, primero, ¿qué nombre le voy a poner? Y le puse el nombre Bratia, que es un nombre genérico, es el nombre que se le da a la isla, que los romanos le daban a la isla de Braj, que es donde tiene ascendencia mi familia. Por el lado materno son croatas. Ya. Entonces, es una isla clásica, que de mucha comunidad chilena croata que proviene de la isla de Braj. Y se conoce poco el nombre Bratia. Y por eso le puse el nombre pensando en la sociedad de inversiones. Ya. Después pasó el tiempo, decidí no formar la sociedad de inversiones por distintas razones, principalmente porque empecé a facturar con la empresa. Llegó Cercotec, que era un organismo que por la universidad nosotros le prestábamos servicio, y me preguntaron si yo le podía hacer unos estudios y unas capacitaciones extra, y si tenía factura. Y dije, sí, tengo una empresa, te puedo dar factura, listo. Y así empecé con esa empresa. Y empecé a grabar cápsulas de contenido para los emprendedores de Cercotec, y ¡Qué buena! las empecé a dejar en YouTube ocultas, solamente para los usuarios. Y el 2020, con el COVID, todos los alumnos encerrados, o sea, la universidad cerrada, teníamos que dejar las clases grabadas. En ese momento usábamos una plataforma que se llama Blackboard, y un día antes de la prueba, clásico, se cae Blackboard.
Entonces todos los estudiantes, profesor, tiene que correr la prueba porque no tenemos la materia. Perfecto. Entonces, ¿qué plataforma externa a Blackboard podemos usar? YouTube. ¿Vale? Y empezamos a dejar contenido oculto. Y de poquitito empezó a dar ganas, porque siempre me llamó el tema de la educación financiera, porque sé las brechas que hay. Lo hacía ahí, pues, pero lo hacía ahí para un segmento específico. Específico, claro. Y de poquitito dije, bueno, ¿por qué tiene que ser específico y no ir masificándolo? Y ahí de poco empezamos a subir videos abiertos a todo el mundo. Perfecto. Ahí tú solo, al principio. Sí, yo solo. Qué buena. Y así empezó el canal de YouTube. El nombre del canal de YouTube quedó por la empresa, porque dije, quiero asociar la marca al canal de YouTube. De hecho, la empresa es dueña del canal de YouTube hoy día. No es que yo sea el dueño del canal, sino que el canal está a nombre de la empresa, que se llama Gratia. Y esa es la historia del canal. Qué buena. Y hay contenido de inversión. Hemos dejado un curso que varias personas me retaron. Me dijeron, oye, este curso que dejaste gratis es muy bueno, deberíais cobrar por ese curso, pero está ahí gratuito. ¿Un curso de qué? Para que las personas sepan. De inversión en acciones. Ya, un curso de inversión en acciones gratuito en el canal de YouTube. Es un curso que hago en pregrado, que se puede hacer de nivel pregrado universitario, que está ahí gratuito en la... Qué bacán. Ya, bueno, ya saben, aquí aprendimos todo algo en vivo. Partieron a YouTube, Bratia, tienen un canal de acciones al que le gusta ese tipo de inversiones. Y si es de pregrado, me imagino que vais desde las bases. Sí, desde la base. Desde la base, que son las acciones, cómo se gana dinero con las acciones. ¿Y por qué no partimos con esas bases acá? Me gustaría hagamos un curso, versión resumida en 30 minutos. ¿Qué son las acciones? Yo lo he contado otras veces, pero me gustaría saber tu definición y cómo llegar a invertir en ellas. Participación de una empresa. Básicamente las empresas tienen 3 formas de buscar capital. Uno es pedirle dinero a un banco, otro es pedirle dinero prestado a amigos. Eso en el mercado financiero se conoce como bonos. Las empresas emiten bonos y hay inversionistas que compran esos bonos y la empresa después se los devuelve con intereses, y hay distintos tipos y estructuras de bonos. Y después están las acciones, que es vender participación. Ahí la empresa no está endeudada, sino que comparte las ganancias en el fondo. Perfecto. Ahí el tema de los bonos, una vez escuché que los bonos son más caros, pero en teoría en un episodio complejo, una empresa reparte primero, le paga primero a los bonistas antes que a los accionistas. ¿Eso es real? Sí, claro. Quien tiene la prioridad siempre son los proveedores y acreedores. Los accionistas están al final. Si una empresa quiebra, se liquidan todos los activos, se pagan a los bonistas primero, y lo que queda, que ojalá sea algo, en el caso de quiebra, eso queda para el accionista. Ya, eso es bien importante, un datito cuando uno va a invertir las empresas nadie espera que quiebren, pero son datos que hay que tener en consideración. Pero hay formas de analizar si una empresa va a quebrar o no. O sea, cuando miramos estados financieros, por ejemplo, que es muy importante, yo creo que uno de los errores es invertir en empresas sin mirar estados financieros. Invertir porque el amigo de mi primo me dijo que esa por el gallo de la cola que me diga. Claro. No, hay que hacer el trabajo de mirar una empresa, lo que estamos comprando, mirar los estados financieros. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Para analizar una empresa tenemos que ser una especie de médico. O sea, si nosotros estamos enfermos, vamos al médico y el médico nos va a pedir exámenes. Esos exámenes el médico los va a revisar los resultados y con eso establece un diagnóstico y con eso un tratamiento. Sí. En el caso de las acciones lo mismo. O sea, nosotros miramos estado financiero y el estado financiero es el examen. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de interpretar ese examen, ese estado financiero, para saber el nivel de salud financiera que tiene la empresa y el nivel de rentabilidad que puede tener la empresa y si tiene capacidad de generar caja o no, y en consecuencia si tiene capacidad de crecer y crear valor al accionista. Y eso lo tenemos que identificar rápidamente. Y los buenos negocios se identifican rápido. Ya, eso te quería preguntar, porque está perfecto. Yo sé que no vamos a alcanzar a analizar una empresa acá. Igual sería entretenido hacer un capítulo como eso, pero sabemos lo que son las acciones, que eso es como el desde, obviamente. Pero quiero empezar a meterme el estado financiero. ¿Qué cosas tengo que saber de un estado financiero que sean relevantes? Y como, ¿para dónde partir metiéndome a escrutinar? Grande WOM por ayudarnos con la educación financiera, son uno de los sponsors oficiales de Comperas y Finanzas, y gracias a ellos, además de tener precios bajos y hacer que la competencia y que todo vaya hacia abajo, que puedas tener celular a buen precio, también hace que la educación financiera esté gratuita en este canal. Así que muchas gracias, WOM. Hay varios estados financieros. Primero el balance. En el balance, que es una foto de cómo está constituida la empresa, lo que tenemos que buscar son niveles de liquidez y niveles de deuda. Los niveles de liquidez es la capacidad de pago que tiene la empresa frente a sus obligaciones. Y eso lo podemos ver, hay varios indicadores financieros que se calculan. Las empresas no te dan esto. No te dice ahí nivel de liquidez. Algunas te los dan, pero otras no. En la página de la bolsa están puestos algunos niveles de liquidez, pero todos se pueden calcular
Y esa es la pega, hay que saber Aprender a calcularlo. calcular. Claro, entonces, por ejemplo, niveles de liquidez, que es cantidad de dinero en general que tiene la empresa para financiar costo operacional y pago de deuda, principalmente de corto plazo. Y también los niveles de deuda. ¿Ya? ¿Cuántos de los activos de la empresa, por ejemplo, están financiados con deuda con tercero? ¿Y cuál es la estructura de esa deuda? Ya, es como que te dijera, hoy la TAM tiene aviones, pero en verdad esos aviones, pura deuda, por decir algo. Claro. Entonces ahí, eso lo miramos en el balance. Ya. Después tenemos el estado de resultados, que es donde miramos las utilidades devengadas. ¿Ya? El concepto de devengado. ¿Qué significa devengado? Cuando se produce un movimiento financiero, se devenga este movimiento sin la necesidad de que exista movimiento de caja. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo para explicarlo. Supongamos que vamos a exportar algo y nos van a pagar a 180 días. Al momento de exportar y vender, nosotros tenemos una factura y tenemos el movimiento contable. Y podemos devengar una utilidad hoy día. Pero ya, tenemos caja, pero no sabemos si puede ser que no nos paguen. Puede ser que no nos paguen. Vendemos en supermercado, nos van a pagar a X días, puede que todavía no nos paguen. Entonces, contablemente podemos tener utilidades, pero en caja todavía no las tenemos. Entonces, el estado de resultado te muestra básicamente la rentabilidad del negocio, pero de manera devengada. Y después tenemos el flujo caja, que te muestra los movimientos reales de caja de una empresa. Ya, que también es importante revisarlo, como por ahí Es siempre hablan, los emprendimientos mueren por caja. No sé si en una empresa grande eso se repite. También, o sea, los negocios mueren por caja. Entonces podemos tener negocios que sean muy rentables de manera devengada, pero muy poco rentables en términos de caja. En parte eso fue lo que pasó con La Polar. La Polar era un negocio que por estas cuentas falsas que hacían de cuando un cliente no iba a pagar, eso debería ser incobrable. Ellos renegociaban esa deuda unilateralmente, aumentaban las cuentas por cobrar que tenía la empresa, en consecuencia aumentaba la utilidad de la empresa. Pero la caja de la empresa se iba destrozando permanentemente. Porque aparte, si la renegociaban, me imagino que le ponían más intereses, como que decían, no, si ese cliente que nos debía lucas, ahora nos debe 10 lucas. Exactamente. Y nunca nos va a pagar, pero en el estado de resultados contable, en el estado de resultados, devengadamente habían más utilidades. Habían 10 lucas que no me iban a pagar, alguien que nunca iba a pagar. Exactamente. Entonces, esa empresa, si uno miraba el estado de resultados, chuta, todos los años ganando más. Pero sí, por porque caja, iban aumentando los intereses. Exactamente. Y por caja todos los años perdiendo caja. Y eso se podía ver, si uno estudiaba un poquito. Exactamente. Y yo perdí todo con La Polar. Yo en ese momento no lo sabía. Ah, ¿estuviste ahí metido? Yo sí, perdí todo con La Polar. Y antes de estudiar la caja, miráis que, qué harta utilidad, compadre. Yo me quedaba solamente con el estado de resultados. Y además en ese momento todos los corredores de bolsa recomendaban comprar La Polar. Entonces si tú veías el estado de resultados y además los corredores te recomendaban, tú decías, ¿dónde perderse? Exactamente. Y ahí aprendí varias cosas. Primero que los corredores no siempre tienen razón. O sea, pues no lo quiero plantear así, pero quiero plantearlo que uno tiene que pasar la acción por su propio filtro. Yeah. O sea, en ese momento yo me enojé un montón por perder todo en La Polar, que eran 5 millones de pesos, que en ese momento era harto para mí eso. Y, no, decía en ese momento, ahora ya no es tanto. Bien, eso habla del crecimiento. bueno. No, pero es que 5 millones de pesos para un estudiante universitario era mucho. Es muchísimo. Es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, y perder todo eso en una inversión. No, sí, era. Como me imagino. Más encima, parte de esa plata era de mi mamá. Entonces. Tú le dijiste, mamá, yo te invierto. Exactamente. Ya soy genio acá. Exactamente. Esto es muy fácil. Entonces, perdí parte de la plata de mi mamá. Mi mamá me quiere mucho, así que todavía me está retando. Todavía me la cobra. Así que, bueno, no regalo nada a la mamá. ¿Le pagaste después? Claro, sí. Claro. Pero eso se podía ver. Yo en ese momento no lo supe. Y perder todo ese capital fue para mí un motivador a seguir estudiando. Porque dije, bueno, ¿qué pasó? Si hay gente que le va muy bien en esto, y yo aquí perdí todo, en vez de salir y nunca más me meto, esto se tiene que estudiar y no es tan fácil como hacer caso a la recomendación del corredor. Hay que estudiar y pasar la inversión por el propio filtro. Y eso fue uno de los gatillantes por los cuales yo empecé a estudiar. Un tema que no quiero dejarlo pasar, a los que están escuchando. Esto es súper relevante porque es muy común que en un inversionista tradicional, o sea, en verdad no es un inversionista, una persona tradicional que se atreve a invertir su platita en algo, porque hoy día cada vez es más fácil, además está lleno de plataformas que te permiten invertir desde 1.000 pesos, desde $1 incluso. Entonces se meten ahí sin entender mucho y a ver qué pasa. Primer error, o más que error, situación donde, porque ni siquiera hablemos de quiebra, que el mercado está como el año pasado, que fue complejo, baja un poquito y las personas tiran la toalla y dicen, no, esto no es para mí, la inversión es mala, todo estaba mal, me estafaron. Y en vez de estudiar, en vez de hacer ese clic que hiciste tú de, oye, ¿sabes qué? Voy a aprender porque bajó,
vuelvo al depósito a plazo, Claro. básicamente. O vuelvo al fondo mutuo. Y ni siquiera, pero sí, pero vuelvo al fondo mutuo y que me administre otro. Entonces, me gustaría que podamos, si podéis profundizar, ¿qué decidiste estudiar ahí y qué sentiste que fue ese switch que te logró empezar a conocer mejor las empresas? O sea, obviamente fue el ranazo, pero ¿qué pasó ahí en ese momento? No, primero me sentía muy mal por haber perdido eso, pero dije, ya, de esto hay que salir, hay que estudiar, hay que aprender esto, y la pregunta es cómo estudio. Y me di cuenta que no había mucho estudio formal, por lo menos en Chile, pero sí hay libros que son muy buenos. ¿Cuáles? Y, a ver, te lo voy a decir en orden de fácil a difícil, Ya, por el eso. cual creo que una persona debería partir. Creo que el principal libro que una persona debería partir es Buffettology. ¿Ya? Buffettology, Buffettology. de Warren Buffett. Es un libro que escribió Mary Buffett con David Clark, me parece, que era un economista, y Mary Buffett era la nuera de Warren Buffett, y entendían el proceso de inversión porque básicamente habían estado en muchas cenas familiares conversando de esto. Ya te habla todo el día de inversiones, algo Claro. ¿no? Y es un libro que tiene dos partes. La primera parte, análisis cualitativo, que es cómo identificamos buenas empresas desde sus características de negocio más que los números. Y la segunda es la parte cuantitativa, que es una parte simple de cómo analizar empresas desde el punto de ¿Está vista en español ese numérico. libro? Está en español, sí. Creo que es un muy buen libro para partir haciendo análisis fundamental. Buffettology. Para quien no sabe, Buffettology. Buffett se escribe B larga U F F, ¿o no FF? Sí, FF. E T T. No, una E el libro es con una M parece, una T, perdón, OLOGY. Ya. Ese libro creo que es muy bueno para partir. Otro libro que es muy bueno es El pequeño libro que bate el mercado de Joel Greenblatt. El pequeño libro que bate el mercado. Sí, que es un libro que escribió un profesor de finanzas para dejárselo a los hijos y se lo presentó a otros colegas. En el fondo este profesor también era gestor de fondo en Estados Unidos y los colegas le dijeron, oye, este libro es joya. maravilloso. Y un método muy sencillo de que te plantean una fórmula que se ha testeado en un montón de partes, que teóricamente le gana al mercado, donde llaman a ciertas empresas sigfridos. Ya, los sigfridos son un grupo particular de empresas que tienen ciertas características que teóricamente baten al mercado y lo explican muy bien en ese libro. Que es contrastar dos métricas, es contrastar una métrica de rentabilidad del negocio contra una métrica de precio de la acción en bolsa de esa empresa. Entonces, contrastando esas dos métricas, te dicen invierte en el 10% superior de las empresas de estas dos métricas y eso, probablemente va a estar siempre... y eso te va a generar una buena rentabilidad en el largo plazo. Ya. Es un libro fácil de leer, cortito, debe ser 200 páginas y creo que todas las personas deberían leerlo. Bacán. Otro libro que también es muy recomendado es Un paso por delante de Wall Street, de Me Peter encanta Lynch. ese. Ese libro también creo que es básico, que debería estar en todas las librerías de inversión, Sí. en todas las bibliotecas de inversionistas. Y después hay libros que son un poco más complejos, como Invirtiendo a largo plazo de Francisco García Paramés, que es un español, que le decían el Warren Buffett español. Que es una inversión- ¿Invirtiendo cómo? Invirtiendo a largo plazo. Invirtiendo a largo plazo. Francisco García Paramés, el autor. Muy buen libro de inversión. Está el de Philip Fisher, perdón, Acciones Ordinarias, Beneficio Extraordinario, que Philip Fisher fue uno de los mentores de Warren Buffett. Se habla mucho de que Warren Buffett aprendió con Benjamin Graham, Que es la clásica, ese es como que es la clásica. el mito ahí. Y el mismo Warren Buffett dice, yo soy 85% Ben Graham y 15% Philip Fisher. Ah, ya. Y obviamente la inversión inteligente, que es el de Benjamin Graham. Lo que hacía Benjamin Graham en ese tiempo era elegir empresas haciendo value investing. O sea, lo que es el value investing es determinar cuánto es el valor de una empresa. Hay distintos métodos de valorización de empresa. En ese momento se usaba valorización de liquidación, o sea, cuánto vale la empresa muerta, y contrastarlo contra el precio de mercado. Entonces, lo que hacían en ese momento, la base inicial era comprar empresas que estuviesen por debajo del valor contable neto. Para hacer eso en fórmula, los que conozcan un poquito más de finanzas, el activo circulante de la empresa menos la deuda total de la empresa, eso dividido en el número de acciones te daba el valor de liquidación neto contable. Que eso es como que si la empresa vende, hoy día cierra las puertas y vende todo, te da un número. Pero sin contar el activo fijo, considerando contar. solamente el activo circulante. Y en ese momento existían empresas que tenían que el mercado era bastante imperfecto y existían ese tipo de empresas y era común. Y Benjamin Graham lo que hacía era, voy a comprar las empresas que estén en estas condiciones, y él lo llamaba encontrar cigarro en el suelo y tomar la última bocanada del cigarro. Y hacían eso, y Warren Buffett se dio cuenta que varias de esas empresas después seguían subiendo de precio en bolsa. Y la pregunta era ¿por qué? Y ahí empezaron a incorporar Warren Buffett análisis
cualitativo, que era lo que planteaba Philip Fisher, que era comprar empresas por debajo de su valor, que el precio de mercado esté por debajo del valor, pero además de eso, que el valor de la empresa fuese creciente en el tiempo. Y eso se mide a través de características cualitativas. Y Philip Fisher lo que planteaba era mucho mirar el equipo directivo de la empresa. Era en el fondo no las características del número, porque muchas veces nos vamos a los números de la empresa, pero no miramos, por ejemplo, quién es el gerente general. Sí, pues, cuál es la visión que tiene, si quiere comerse al mundo, quiere crecer, tiene vías de innovación. Cuáles son las barreras de entrada a ese negocio. En fin, miraban ese tipo de cosas y eso se plantea en ese libro, se llama Acciones Ordinarias, Beneficio Extraordinario. Beneficio Extraordinario es un libro denso, no es el más entretenido para leer. No es para el primero, pero es un libro que aporta mucho a la visión cualitativa del inversionista. Qué bueno. Entonces ahí ya tenemos harto para el que se quiere meter en este mundo. Recordemos que ahora estamos hablando más del tema de mundo accionario. Claro. Y hay otro libro que me gusta mucho, ¿cuál? De un amigo español, que se llama Cómo vivir de las rentas. ¿Cómo vivir de las rentas? De las rentas. ¿Tú estás viviendo las rentas? Sí, básicamente las rentas y el libro te sirvió. Sí, no, José ha sido un gran mentor para mí. Básicamente el costo fijo de la vida lo cubro con dividendo y renta inmobiliaria, y lo que es salir a comer, vacaciones, etcétera, eso con trabajo del emprendimiento. Claro, pero ya la parte básica está cubierta y eso es lo ideal. Eso es lo que se llama la independencia financiera. Exactamente. Uno ya es como independiente de todos los costos fijos de la vida. Sí, eso está cubierto por ingreso pasivo. Y eso creo que es el mejor escenario. Creo que es un mejor escenario que esa libertad financiera, que es que todo esté cubierto, porque pienso... Es que se ve difícil. Y más allá de eso, pienso que siempre hay que estar haciendo algo, por el hecho de que, no sé, apocalipsis extraterrestre. Si tenemos esta libertad financiera, nos vamos a volver unos inútiles. Si estamos todo el día mirando Netflix, en la playa, etcétera, nos volvemos, creo yo, unos inútiles. Wall-E, la película. Exactamente. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder hacer algo, en el fondo. Y además que hay otro punto. Tus amigos están trabajando. Mis amigos están trabajando, la mayoría. Entonces, ¿de qué me sirve tener hoy día libertad financiera si estoy solo? Si todo mi grupo cercano, salvo un par, están el gran Víctor Sánchez, que viene después, que por ahí está, salvo... ¿Ya también ya alcanzaste la independencia? Qué bonito. Se viene un nuevo invitado, está acá en vivo, así que lo vamos a invitar del próximo capítulo. Claro, entonces, salvo Víctor, el resto está todo trabajando. Entonces, obviamente que es importante y creo que se puede acortar mucho el proceso si es que tienes alguna actividad también y no pensar en esta libertad financiera. El número que tienes que buscar es mucho más bajo. Es que y aparte entretenido hacer cosas. Entretenido. Uno está para hacer. Exactamente. Creo yo. Exactamente. Somos animales sociales también, entonces tenemos que estar haciendo cosas. Ya, entonces ahí tenemos un montón de libros y que entregan bases para entender un poquito el mundo accionario, las inversiones, cómo avanzar en ello. Recapitulemos un poquito más atrás. Estoy con ganas de empezar y como para hacer un resumen y seguirlo desde ahí de chiquitito es, ya, suponiendo que me interesó la bolsa y que ese es el mundo que me quiero dedicar, entender un poquito qué son las acciones, qué es participación básicamente de la empresa, tratar de no mandarme los condoros de invertir por lo que me dice la gente en la calle, sino que empezar a estudiar y hay que hacer análisis y hay que sacar fórmulas. O sea, uno tiene que aprender eso, no te la dan en bandeja, no es como que llega la empresa con, oye, aquí está todo perfecto. No, hay que hacer análisis. Hay que hacer análisis, ya. Y eso, en el curso que tú tienes en el gratuito está. En el gratuito está. Sí. O sea, más razón para ir a ver el curso gratuito. Perfecto. Entonces, ahí uno puede entender qué análisis tengo que hacer, por lo menos para entender las bases. Estas bases de la empresa y con eso ya puedo tomar una decisión de invertir en una empresa con lo que está en ese análisis. Santander Inversiones, no sé si sabías que puedes invertir desde 5.000 pesos en tu propia aplicación del Banco Santander. Súper sencillo, un onboarding digital y además con comisiones muy competitivas con toda la industria que está pasando en el mundo de las inversiones. 1,19% en algunos de los fondos. O sea, puedes invertir no solamente en depósitos a plazo, que hoy día están bastante de moda, hay gente que le gusta muchísimo, entonces está la opción, depósito a plazo, fondos mutuos de bajas comisiones y además hacer todas tus operaciones como siempre. En mi caso yo soy fan de los descuentos de Santander, pero ahí está la opción, que esa es la gracia. Muchas gracias al Banco Santander y Santander Inversiones por ser sponsor oficial de Compera y Finanzas. Sí, todavía falta obviamente pulir ciertas cosas. Ya. Porque los primeros análisis lo que te muestra es si la empresa está buena o no. Y hay ciertos indicadores que tenemos que buscar. ¿Cómo cuál?
el ROE, por ejemplo. El ROE es un indicador que es muy importante. El ROE es la rentabilidad que tiene el patrimonio de la empresa. Se calcula como utilidad neta del negocio dividido en el patrimonio del negocio. El patrimonio es la porción contable que es de los dueños de la empresa. El patrimonio de una empresa es el activo total menos el pasivo total. El activo es todo lo que tiene la empresa más todo lo que le deben, y el pasivo es toda la deuda de la empresa. Entonces, si nosotros tomamos todo lo que tiene la empresa menos todas las deudas más todas las deudas lo que le deben. lo que le deben a la empresa, y le restamos lo que debe la empresa, tenemos la porción contable que es de los dueños. Ya. Y si ese valor lo contrastamos contra la utilidad, tenemos el ROE, la rentabilidad del negocio. Ya. Entonces, sobre el patrimonio final. Ese número es bien importante. Tenemos que ojalá invertir en empresas que sean bien rentables. Mientras mayor sea la rentabilidad, mejor. Ahora, esta rentabilidad debe Eso tiene hartos puntos de discusión de por qué, pero probablemente si los dueños están felices porque es rentable su negocio, van a seguir metiéndole pino y malos. Exactamente. Más que la empresa es sana, además. Y ahí, como filtro, me gusta 15%. O sea, como ROE, 15% de ahí para arriba. Las empresas que tengan menos de 15% de ROE son empresas que yo por lo menos intento no mirar, o tengo que tener alguna justificación, y a veces obviamente nos escapamos de la regla. Ahí donde empiezan a mirar los socios quizás, porque si viene algún nuevo CEO que es bacán. Y tenemos que mirar otras cosas, por ejemplo, no sé, yo lo he dicho esto abiertamente en YouTube, me gusta mucho Enel Chile. Enel. Pero más que nada por la división de hidrógeno verde. Ya. Que el crecimiento creo que va por allá, ha sido política de Estado, básicamente. Los ministros de energía han dicho, no, el hidrógeno verde va a ser una industria muy grande, etcétera. Y Enel es una de las empresas que es pionera en esa línea. Entonces, ya, tú dices, no llega al 15, pero acá veo que va a haber una cosa mayor. Estoy pensando en 15 años más, cuando el hidrógeno verde efectivamente sea, y en la apuesta, porque puede que nunca se dé lo del hidrógeno verde. Acá es como invertir mezclado con investigación y desarrollo, como cuando tú tenías un gallo que tenés que financiar porque te dice que va a descubrir la forma de, no sé, pues sacar mejor el mineral. Y puede ser que no lo haga, pero si lo hace, ¡pum! Exactamente. Pero como filtro inicial, yo establecería ROE 15%. ¿Ya? Eso tenemos que buscarlo. A mí me gusta mucho que las empresas generen dividendos. No me gustan las empresas que no pagan dividendos. Ya, que no pague. ¿Qué es un dividendo? El dividendo es el nombre que se le da, el nombre técnico, que se le da al reparto de utilidades que tiene la empresa hacia los accionistas. Y tenemos empresas que pagan dividendos y empresas que no pagan dividendos. En Chile, por ley, todas las empresas tienen que pagar. En Chile. Ya. Creo que es muy bueno la ley de sociedades anónimas chilena, porque hace que todas las empresas paguen, y así los minoritarios también, y los mayoritarios pueden también ir reinvirtiendo para hacer crecer el negocio. Perfecto. Pero una empresa podría no pagar, podría reinvertir toda su utilidad si quisiera. En Estados Unidos, sí. En Chile no. En Chile al menos tienes que pagar el 30%. Ah, mira. O sea, todas las empresas que están en bolsa en Chile pagan dividendos. Perfecto. Eso no quiere decir que todas las empresas tengan alta rentabilidad por dividendos. No, porque puede ser que una empresa le esté yendo mal, no tiene para pagar dividendos. O puede ser que una empresa le esté yendo bien, pero el precio de la acción sea muy caro en relación a los dividendos que está entregando. También puede pasar. Y esas son empresas de crecimiento. Porque cuando miramos acciones, tenemos básicamente dos macroanálisis. Análisis técnico, que es la especulación, en mirar precios, mirar gráficos y tomar decisiones por ahí. ¿Has hecho trade? ¿Te gusta? Sí, pero no me gusta, muy esclavizante. Muy esclavizante. Muy esclavizante. El tiempo que hice trading, que era una especie de trading macroeconómico, que era mirar las variables macroeconómicas y tomar decisiones en base a eso, me despertaba a las 5 de la mañana mirando cómo se había abierto la bolsa en Tokio. Entonces eso era muy esclavizante y dije, en verdad no vale tanto la pena. Gente que me ha dicho que casi que es bueno hacer trading unos cuantos años, sacar unas pasadas grandes, después chao, y eso pasarlo al mundo. Sí, pues yo creo que hay una línea ahí en temas de... Tiene que ser bueno, eso sí. Del camino hacia la independencia financiera. Creo que hay fases. Hay una fase que es de acumulación del capital y otra fase que es una fase intermedia, que es la de rotación del capital, y por último tenemos una fase de consolidación del capital, que eso lo podemos explicar más largo también si alcanza el tiempo. Pero cuando miramos acciones, tenemos análisis técnico y análisis fundamental. Y dentro de un análisis fundamental tenemos también distintas estrategias. El análisis fundamental consiste en mirar empresas, determinar cuáles son los fundamentos cualitativos y cuantitativos para determinar si es una buena inversión. Y dentro de ese análisis fundamental encontramos estrategias que son el value investing, encontramos estrategias growth, que invertir en empresas de crecimiento. Empresa de crecimiento significa que es como una empresa que está apostando, no sé, invirtiendo mucho en tecnologías, cosas de ese estilo. Claro, son empresas que lo que busca el inversionista que está ahí es que la empresa vaya creciendo a tasas muy grandes. Ya. Entonces esas empresas suelen no pagar dividendos. Ya. O sea, un ejemplo extremo es como invertir en startups, por así decirlo.
Y las empresas más grandes del mundo hoy día son de crecimiento también. Por ejemplo, Amazon, Mira. Google son empresas que no reparten dividendos. Microsoft reparte muy poquito dividendos. Entonces, el inversionista que está ahí lo que espera es que la acción vaya subiendo de precio. Es crecer de precio, de valor. Que la empresa crezca, Ya. que se transforme en una No, el gallo no quiere repartir nada porque le está nada, reinvirtiendo todo lo reinvierte todo. en el propio negocio. Por ejemplo, Microsoft hace poquito compró Activision en $61 millones. Entonces la postura es, bueno, vamos a hacer más ricos a los accionistas si es que nosotros reinvertimos el dinero en el propio negocio. Y hacemos cosas que sabemos en vez de repartir Claro. todo. Y está la estrategia dividendera, que es comprar en empresas que no crecen, sino que son tasas más bien orgánicas de crecimiento, pero que tienen mucho reparto de utilidades hacia los accionistas. ¿Eso es como un Coca-Cola? Coca-Cola, acá en Chile podemos encontrar, no sé, por los bancos, no tienen que hacer grandes inversiones, la AFP, yo no sé si todas las personas sabían que podemos comprar acciones de AFP. De hecho, entiendo que le fue muy bien los últimos años porque todo el mundo las tenía devaluadas. Estaban muy baratas y habían puntos en que habían, no sé, acciones de Provida, durante un tiempo estuvieron transando $600, obviamente con mucho riesgo en ese momento, había incertidumbre, había una serie de cosas. Sí, pues no se sabía respecto si a la iban a industria. quebrar, no sé. Pero eran empresas que su caja no se tocaba, o sea, la generación de caja de la FP seguía siendo muy alta. Nunca bajaron las comisiones, siguieron cobrando siempre. Entonces, ese accionista que compró acciones de Habitat de Provida a $600 y las mantuvo, en 2 años prácticamente recuperó ya el precio de la acción De lo que compró, a través de los completo. dividendos. El año 2023, a esta fecha, ha repartido $335. O sea, ese accionista que compró el 2021 ya recuperó este año solamente 50% de rentabilidad del dividendo Solo sobre dividendo. su precio. Sobre su precio de compra, más allá de que la acción hoy día está a 2.800 y tanto. Bueno, además estaría multiplicado por 4. Claro, pero obviamente comprar un punto de riesgo. Pero Sí. ahí es donde viene la parte de análisis de qué es lo que estoy comprando. Porque, por ejemplo, las AFP, había un factor que era el encaje, que era el valor de liquidación al final de la empresa, y en ese caso era $900. Entonces, el que compraba 600, si lograba interpretar lo que era el encaje... Eso y lo quiere decir que significa que si la empresa moría, me iba a pagar 900 igual. Claro, entonces Eso como simple. básicamente era win-win para el accionista. Ya, o sea, yo compro con el riesgo de que si muere, igual gano. Igual gano. Sí. O sea, saber indicadores. Ahí estamos. Esa parte es bien importante. Y ¿Hay eso alguna hora? Sí. No, hoy día el mercado chileno de hecho está en máximo histórico. Y ese Justo punto, estoy entrando. Man. y ese punto también es importante saberlo. Los mercados financieros están en el futuro y la economía no está en el futuro. La economía está en el presente. Porque uno dice, ¿cómo es posible que el IPSA esté en máximo histórico si vemos los datos macroeconómicos que están malos? Tuvimos el IMASEC de mayo, menos 2%. Sí, po. O sea, ¿cómo si la economía no está funcionando bien, ¿Por qué tenemos está la todo en lo bolsa máximo? que está en máximo histórico? Y ahí viene ese concepto que es que tenemos que saber que los mercados financieros están en el futuro, que anticipan escenarios futuros y que, por ejemplo, una de las explicaciones de por qué la bolsa está tan alta es porque la tasa de interés va a bajar. Y el precio de las acciones es inversamente proporcional a la tasa de interés. Mientras sube la tasa de interés, el precio de las acciones cae. Y eso es bastante lógico. O sea, ¿cuál es Es el más caro objetivo? endeudarse para la empresa igual que para nosotros. Y más aún, ¿cuál es el objetivo de subir la tasa? El objetivo de subir la tasa del Banco Central es controlar la inflación frenando el consumo. Menos consumo. Tener menos para vender. Entonces las empresas venden menos. todo se reprime. Entonces, cuando sube la tasa del Banco Central, las empresas naturalmente van a vender menos, los costos financieros de las empresas suben, Eso es más alto. las utilidades se apretan. Entonces eso hace que los precios bajen. Después, si miramos la óptica del inversionista, dice, bueno, las empresas van a tener menos margen y por otro lado la renta fija me va a subir. Entonces voy naturalmente a buscar el inversionista a corto plazo, que son los institucionales principalmente, Me voy a la renta fija. van y asignan más capital a la renta fija. Entonces ya esas son dos cosas. Hay una tercera, que es la fórmula financiera, que aquí no hay una pizarra como el podcast para explicarlo, pero hay una tercera forma de saber de por qué las acciones bajan cuando sube la tasa. Y viceversa, cuando la tasa de interés va a bajar, el precio de las acciones sube. Por lo mismo, las Y empresas ya está pueden vender anticipado más. el tema. Y eso ya está anticipado. Entonces hoy día tenemos un IPSA en 6.400, 6.300 puntos, cerca de los máximos históricos, con datos macroeconómicos complejos, porque están incorporando bajas de tasa de interés y están incorporando repuntes para los próximos años. Los mercados financieros están adelantados. Entonces, ese punto también es importante entenderlo, porque, por ejemplo, muchas personas me decían, oye, ¿por qué voy a invertir en acciones si la tasa de interés de los depósitos a plazo está más alta?
¿O cuánto es la rentabilidad por dividendo? Me preguntaban, no sé, 7, 8, 9% dependiendo del precio de compra de la Sí, acción. pues, y uno pensaba, ya, pues, pero Pero tengo si no- 7% y acá tengo 10%. Tengo un 10, sin riesgo. Me Pero la conviene gente está pensando a corto plazo, ¿no? me conviene el depósito a plazo. Pero bueno, cuando la tasa de interés empiece a bajar, el retorno del depósito a plazo va a bajar y la acción ya va a estar cara. Entonces, ¿dónde vas a encontrar retorno ahí? Y probablemente tus dividendos incluso podrían mejorar. Entonces, Y tus dividendos van a mejorar. o sea, un tipo que entiende de inversiones podría haber pensado, oye, en vez de aprovechar ese 10% por un año, que me da el depósito a plazo, ya ponle 2 como mucho, Compro acciones que compro entro acciones al 7 7, 8 por dividendo, acciones dividenderas, pero después me va a subir mucho. y probablemente se me van a estar dando un 10, Un 12, un 15. imagínate, un 15 dividendo a largo plazo, forever, o sea, además empecé a aplicar interés compuesto porque los dividendos se van manteniendo. Un interés compuesto más grande. Sí, y el otro bajó a un 2-3 promedio, que es lo clásico de los depósitos a plazo. Exactamente. Y ahí te quedaste. Tuviste 2 años buenos, pero te quedaste Exactamente. como todo el mundo en la renta fija que nunca vence a largo plazo. Exactamente. Por eso la inversión en bolsa es atractiva, pero hay que entender los ciclos económicos. Creo que para invertir bien en bolsa necesitamos obviamente entender de finanzas, saber valorizar empresas, pero también entender la parte macroeconómica, principalmente los ciclos inflacionarios y de tasa de interés. Eso es fundamental. Y que los equilibrios generales del país también, pues. Porque por mucho que sepamos de inflación y tasa de interés, si nos vamos a un país que está desequilibrado macroeconómicamente como es Argentina, obviamente ahí se hace mucho más compleja la inversión en acciones. Perfecto. Oye, hemos aprendido súper harto. Yo creo que vamos a tener que hacer después un futuro próximo capítulo. Tú todavía estás en Santiago. Sí, feliz. Y te queda tiempo en Santiago, creo. Sí. Ya, bien. Ya, para tenerte aquí cerca. Con eso vamos a ir dándole un cierre. Recuerden siempre suscribirse, campanita, comentar, díganos si les gustó el invitado. Si quieren otra clase, ese tema que dijiste me gustó, pero creo que nuestro otro invitado ya venga a participar. Mencionaste un tema que era el tema de la independencia financiera y los ciclos de cómo uno va llegando a eso, porque eso me interesó. No sé si se podéis decirlo quizás en 2 minutos, como un cierre. Sí, perfecto. Más tus palabras finales. Ya, a ver, una primera fase, una fase de acumulación del capital. Eso era. La acumulación del capital es cuando, por ejemplo, estamos buscando capital. Creo que la inversión inmobiliaria ahí es tremenda. El apalancamiento. El apalancamiento es brutal, porque básicamente, y las acciones no funcionan tan bien ahí, pese a que las acciones como activos son más rentables que los inmuebles en general en medias largas de tiempo. Hay un componente que es el ROA y otro es el ROI. El ROA es el retorno del activo y el ROI es el retorno de la inversión. Que en acciones, el retorno del activo es igual al retorno de la inversión, porque estamos invirtiendo sin deuda. Pero en los inmuebles, el ROA del inmueble es menor que el ROA de las acciones, pero el ROI del accionista, el retorno de la inversión del accionista, dado que está con apalancamiento, puede ser muy grande. ¿Ya? Y ese tema es tremendo. Creo que la inversión inmobiliaria, obviamente dependiendo del escenario macroeconómico, porque una tasa de interés muy alta puede destrozar una inversión inmobiliaria, y eso tu Pancho lo conoce muy bien. Sí. Creo que entrar a buenas tasas de interés es un acelerador tremendo del patrimonio. Es un multiplicador. Yo siempre he dicho, la inversión inmobiliaria te multiplica. Pero la haciéndolo bien. La pregunta es qué pasa después, cuando ya tenemos, por ejemplo, varios activos inmobiliarios que tienen una rentabilidad por flujo, por ejemplo, muy bajita. Sí, pues. Y ahí viene la segunda fase, que sería una fase de transición, que puede ser de empezamos a vender, por ejemplo, inmuebles y empezamos a invertir. La pasada, en el fondo. Y esa pasada se invierte en activos que te generen un flujo mayor. Y por sin ejemplo, deuda, además. acciones a 7, 8, 9% sobre el valor de ese flujo. Entonces tenemos esa etapa de transición. Y por último, la etapa de consolidación. Que Incluso cuando hay fondos inmobiliarios que dan $+8. De hecho, a mí me gustan mucho los fondos de renta inmobiliaria. Yo prefiero hoy día, entre un departamento pagado y tener ese capital en fondos de renta inmobiliaria, prefiero tener los fondos de renta inmobiliaria. Incluso un departamento de 100 millones de pesos, que estoy concentrando todo mi flujo de caja como inversionista en que el arrendatario me pague, prefiero no tener ese apartamento y esos 100 millones tenerlo en 20 activos distintos que tengan alta rentabilidad por dividendo, que incluso pueden estar en mercados distintos. Entonces el flujo está mucho más protegido para el inversionista. Si bajan los flujos de una empresa, bueno, subirán los de otra por los ciclos económicos y tenemos nuestro flujo mucho más protegido. Entonces a mí me gusta esa transición de partir con inmuebles, que también pueden ser acciones de crecimiento, pero buscar activos que crezcan mucho, pero después hacer la transición hacia activos que generen harto flujo de caja. La semana pasada estuve en una charla de Oaktree, de Howard Marks. Perfecto. Que es como el rey de los activos alternativos del mundo y renta inmobiliaria en Estados Unidos. Él es un crack. Es una máquina. No, la charla estuvo muy buena, pero ahí justamente él siempre ha hablado de eso. A él le gusta mucho y su empresa se dedica mucho a esto, renta inmobiliario o activos alternativos como deuda
como salvar a la TAM. Claro, De hecho, claro. su empresa le puso plata Sí, con un po. riesgo bastante alto. Sí, no, tremendo. Pero él sabe, él hace unos estudios que me imagino que hay que estudiar ya bastante para entender si la deuda va a poder ser pagada en el futuro si uno emite un bono para una empresa Exactamente. compleja. Ya, entonces, me gustó lo que dijiste. Esa es el periodo de acumulación. Acumulación, transición o rotación, que es cuando estamos tomando la decisión si cambiamos este portafolio Sí, o no. quiero seguir metiéndole fuerte, pero con todos estos dolores de cabeza que implica. Que Claro, porque la inversión inmobiliaria es muy buena en el Excel, pero tiene también ciertos contras. O sea, te puede llamar un arrendatario por X problemas. A mí me pasó en la luna de miel. Cuando me casé, estaba en una playa en México y ahí en el mojito número, no sé, en el 7, por no decir un número más grande, y me suena el WhatsApp de un arrendatario que había un problema con una cañería y que tenía que arreglarlo yo. Entonces, buscando gaffiter. Desde con los mojitos aparte encima. Claro, Oh. claro. Entonces, no sé si era el mejor gaffiter que no, era bueno, era bueno. Pero en el fondo es eso. O sea, también es muy bueno en el Excel, pero tiene problemas de hay que hacer cierto trabajo. No es 100% pasivo. No, si no, la no es parte, pasivo, sino que eso no es verdad. no es 100% pasivo, pero es un muy buen acelerador de patrimonio. Entonces, Perfecto. para mí, la parte inmobiliaria tiene ese rol. Esa ventaja. Pero me gusta más la acción dividendera en general, Ya. después en la etapa de transición. Y para cerrar, creo que siempre hay que invertir en acciones dividenderas si queremos seguir esta especie de camino, porque si nunca invertimos en acciones dividenderas y llegamos a tener un capital, por ejemplo, inmobiliario o en criptomoneda o en terreno o en lo que sea, y lo queremos vender y hacer la rotación, no tengo idea cómo funciona la parte dividendera. Sí, Que es lo que te eso va, es bueno aprender. te va a generar mayor retorno. Entonces, necesitamos ahí ir creando conocimientos, cicatrices estomacales de cómo funciona la parte dividendera, porque al final los inversionistas somos buenos inversionistas o malos inversionistas dependiendo de la experiencia que podamos tener. Y esa experiencia hay que crearla desde el principio, independiente de la fase en la que estemos, tenemos que ir creando esa experiencia con distintos tipos de inversión. Y a mí la inversión por flujo, que me parece la más razonable para invertir y para vivir de la renta al final del día, tenemos que empezar desde poquitito al principio para crear esta... O sea, tú empezaste a invertir a los 22, ¿era? A los 22 en acciones y ya entendiendo la parte dividendera como a los 25. Como a los 25, es súper joven ya, pero hoy día a los 38 tú puedes decir que ya con todo ese tiempo, que eso me importa, porque hay personas que están tratando como de esa receta de cómo me independizo en un año. Yo no lo conozco, no conozco a nadie. ¿Ya? Pero acá desde los 25 y ahora los 38, o sea, son 13 años que ya con cabeza para poder estar tranquilo hoy día. Pero con harto trabajo también. O sea, era no, pues el dinero viene del flujo del trabajo. Claro, pero durante tiempo teniendo 2 trabajos, teniendo más de la pega tradicional, y eso no sé si es lo más recomendable para todo el mundo, pero obviamente tenía mucho trabajo para tener... ¿Se nos cortó una cámara? Sigan, tenemos que hacer... Ya. Yo voy a terminar, para terminar, decir... ¿Termino la idea o...? Sí, termina la idea. Ya, que en el fondo, mucho tiempo trabajando en 2 partes para tener mayor capacidad de ahorro al final del día. Entonces también depende de la capacidad de ahorro. Si esto no es magia, es tener ingreso, ahorrar una parte y esa parte se invierte. Totalmente. Esos 3 componentes son esenciales. Eso me falta un capítulo. Tengo algunos de generación de valor, pero voy a hacer uno fuerte de eso. Como de aprender a generar valor y generar dinero, que al final esa es la pata inicial. De ahí nace el ahorro y la inversión. Es que eso es fundamental. Porque también, si miramos las 3 habilidades, creo, a mi juicio, la más importante es la habilidad de ahorro. O sea, si somos capaces de generar harto ingreso, pero no somos capaces de ahorrar, no sirve nada. No sirve nada. Sí. Ya vemos futbolistas que ganan mucha plata. Está lleno de historias de esas. Está lleno. Después, la parte de inversión, que muchas veces creemos que es la más importante, no es la más importante porque podemos no hacer nada sin saber de inversión y nos podemos indexar a algún fondo y vamos a tener un retorno relativamente atractivo en el largo plazo. Sí, pues. Una persona que no cacha nada y se mete al S&P y ya... Va a tener un retorno atractivo al S&P en el largo plazo. Exactamente. Y después tenemos la parte de ahorro que es 100% personal nuestra y que la podemos empezar hoy día. La podemos empezar a ahorrar hoy día. Y aparte, saber ahorrar te ayuda... Tú siempre vives por debajo de tus... entonces no te metes en hoyos financieros, en deuda, en tonteras. Exactamente. Y cuando empieza a aumentar después tu ingreso, si es que empiezas a hacer ciertas cosas, tu capacidad de ahorro aumenta. Buenísimo. Y ese creo que es el salto cuántico que a mí por lo menos me permitió hacerlo. O sea, creo que la clave está en, para mí, ir incrementando ingresos sin cambiar tu estilo de vida. tanto el costo de vida,
pues se incrementa un poquitito. Obvio. Pero, no, pero también dependiendo del estado que uno esté, porque cuando tenés una vida que ya sientes comodidad, claro, lógicamente. ya voy a empezar a ganar más y no cambiar. Claro, si estoy viviendo en una cueva llena de musgo, Sí, probablemente no. Los primeros Va a haber ingresos. mejora. Pero claro, o sea, entendiendo, ya que Ponerle estamos luz, relativamente... Claro, no tener la fogata para calentar calor. las cosas, pero ya si tenemos ciertos estándares, el poder incrementar la tasa de ahorro creo que No es cambiar el fundamental. auto al tiro. Ahí empiezan a Es que eso es lo clásico, la Sí. ley de Parkinson, o sea, ganamos más, gastamos más, es clásico, empezamos a ganar más, hay que cambiar el auto y todo el cuento, y Me lo financiado, merezco. me lo merezco, porque trabajo mucho. Última pregunta, solamente porque quiero saber si estoy haciéndola bien. Yo empecé tarde en la inversión accionaria, debo decir, porque estaba metido primero en el mundo inmobiliario y después empecé a aprender de todo un poquito y la accionaria siempre le hice el quite porque justamente hay que estudiar, siento yo, había que estudiar con mayor profundidad que otras cosas un poquito más simples como el mundo de los fondos. Claro. ¿Sí? Entonces la fui postergando en mi aprendizaje. Sí, enseñaba que era importante y buscaba expertos y los invitaba y feliz, pero empecé hace poquito y ahora estoy descubriendo que en los momentos máximos históricos, pero bueno, saber si te gustan las empresas que tengo, Ya, solamente por gusto. Parque Arauco, No mucho, ya, maldición. Aguas Andinas, relativamente. Ripley. Eh, La compré hace más tiempo, eso sí, la compré más sí, barata, Ripley- como a la mitad de lo que está ahora. Ripley es como el clásico negocio que está barato, que estaba muy barato, pero no es un negocio que a mí me gustaría tenerlo tanto tiempo. Ya. Cuando veis las tiendas de Ripley están vacías. Para mí ese ya es un indicador. Mira, embotellador Andina. Esa me gusta harto. Coca-Cola es un negocio que es súper parejo, súper estable y obviamente depende del precio de compra. ¿Y qué serie tienes? Porque está la serie A y la serie B. Tengo La serie B, Andina, seguramente. a ver. Tengo serie B. Esa es la más clásica. Me gusta más la serie A. La serie A difiere de la serie B en que el dividendo que entrega la serie A es el 90% del dividendo que tiene la serie B. Y tiene distintos poderes políticos, pero al accionista minoritario eso le da lo mismo. El punto es que en la serie A tiene un descuento de precio mucho más grande que el que tiene la serie B. Ya, lo Entonces, tengo en para cuenta rentabilidad por próximas dividendo, compras. la serie A tiene mayor rentabilidad por dividendo que la B. Grupo Security. Me gusta. No es el principal banco que me gusta mucho el Banco de Chile. Creo que es el mejor banco que hay en Chile, pero es un banco caro en términos de múltiplos. Ese es otro aspecto importante. Hay que saber que los precios de las acciones hay que lograr diferenciarlo entre precio relativo y precio absoluto. Perfecto. Precio relativo es cuánto cuesta la acción en relación a su utilidad o en relación, por ejemplo, a su valor libro. Por último, SQMB. Mira, es una buena empresa, pero está muy ligada al precio del litio. Está muy ligado al precio del litio. Sí, pero es una buena empresa. A mí las que me gustan en Chile son Banco de Eso. Chile. Me gusta mucho en el Chile, pensando en esta En el Chile ya. en esta visión de largo plazo. Me gusta Habitat, considerando que también hay un riesgo importante, que hay una reforma de pensiones. que ¿Sigue están- dando dividendos buenos al precio actual? La acción está a 720 y hay una rentabilidad por dividendo a este precio del 13-14% Hoy día. hoy día. A este precio. Pero Mañana sube el precio. pese a que el precio. No, esa corta en esa parte. Pese a que el precio ya ha subido bastante, pero hay una rentabilidad por dividendo Está atractiva. buena, sí. Pero igual la acción puede estar riesgosa. Ah, espérate. Y en esa, aprovechando de preguntarte que te tengo al frente, si la empresa muere y vende todo. No, ya no tenemos ese. Ya no resguardo. está esa magia. No No, es que no. no desciende. Ya. No, O se sea, el ajustó riesgo mucho es que salgo la- perdiendo sin quiebra. Sí, pues no, Ya. ahora sí. Ahora Porque sí. antes, cuando la acción estaba a 300, Ahí se paga sola igual ahí lo se que paga moría. sola, claro. Ya, pero Ahora no, está dando buen dividendo. claro. Después ¿Hay está, otra más o...? AISA, AISA. una FP Habitat, pero en Perú y Colombia, Ah, mira. que es comprar una FP con crecimiento. Pero también hay que siempre analizar precio. Una buena inversión se basa en elegir un buen activo. Estos son buenos activos que estamos conversando, o creo que son buenos activos, pero depende mucho del precio que se pague. Ya. Si compramos un buen activo a un mal precio, vamos a hacer una O sea, buena inversión igual. estas son acciones no para comprar hoy día, sino que para que las tengan en mente para analizar. analizarlas, sí, para Ya. analizarlas 100%, pero no son acciones... Ya. Y esto yo las publiqué hace poquito. Tengo un canal en YouTube donde dije, no sé, las 10 mejores. por ejemplo. Berratia, acuérdense, con doble T. Y hay otras más que, Ya, listo. que me gustan. Con eso nos vamos despidiendo. Ha sido un tremendo capítulo. Ahora sí, vuelvo a repetir. Recuerden dejarnos comentarios y todo. Y muchas gracias a nuestros sponsors que hacen posible esto. Hoy me pegué. no. Banco Santander, unas máquinas Santander Inversiones. Ya se puede invertir en fondos desde 5.000 pesos. Imagínate que antes siempre la gente decía que las fintech son las papitas casi.
y con fondos que cuestan 1,19%. O sea, entró a competir ahí al choque, bien, con todo. Bien. WOM, que para qué decir, yo siempre he considerado... De hecho, ahora se dio una entrevista de WOM con François. No sé si conoce a François. Sí, François Pousset. Sí, que conoció al que trajo a WOM a Chile. O sea, y que vive en Chile, yo no sabía. Como un extranjero que vive en Chile que dijo, vamos